En el año de 1934 asumió la presidencia de la República el general Lázaro Cárdenas. Uno de los primeros actos de su gobierno fue la clausura de las casas de juego. El aviso llegó a Aguascalientes en 1935. Ni los accionistas, ni los empleados, ni los mismos clientes asiduos del lugar daban crédito. Yo tuve la buena suerte de que un pariente mío era pariente del presidente de la República en aquel entonces. Y estuvo aquí y me dice, mira, entrando el presidente Lázaro Cárdenas a la presidencia, dice, los casinos se van a cerrar. De modo que colócate en otra forma. Ya llegó el telegrama, ciérralo y ciérralo. Nada más, yo vi el telegrama que llegó al gobernador de aquí. Pero fue un golpe que nadie lo creía. Todos pensábamos que iba a seguir, pensábamos en 2 o 3 semanas y esto y lo otro, pero nada de esto. Se acabó. Y se acabó por siempre. El presidente Cárdenas basó su prohibición de los juegos de azar en los perjuicios sociales que esta actividad implicaba. También hay quien piensa que la acción tuvo un trasfondo político. La clausura de Aguascalientes, creo yo es personal, no quiero que luego me acusan, creo que fue cosa política, porque había 2 facciones en México. Ustedes lo saben, entró el general Cárdenas y sacó al general Calles. El general Calles tenía mucho que ver, el gobierno de Calles tenía mucho que ver en Aguascalientes. Y yo creo que fue más bien político. De esta forma, el complejo turístico de Agua Caliente concluyó sus actividades. Poco después, Agua Caliente reabrió sus puertas por un lapso muy corto que solo sirvió para solucionar algunos problemas con los trabajadores de la empresa. El 18 de diciembre de 1937 cerró definitivamente sus puertas. El presidente Lázaro Cárdenas expropió los terrenos y edificios y los entregó a la Secretaría de Educación Pública para que en el lugar se abriera un internado y escuela. La intervención del general Abelardo L. Rodríguez permitió que el campo de golf no entrara en los términos de la expropiación, formándose así el Club Social y Deportivo Campestre de Tijuana. Por otro lado, el hipódromo pasó a manos del Sindicato de Trabajadores de Agua Caliente, siendo transferido a otros dueños que lo han manejado hasta la fecha. El resto de las instalaciones fueron entregadas a la Secretaría de Educación Pública. A pesar de la intervención del ejército, muchos objetos y muebles del Agua Caliente desaparecieron. Porque era un saqueo, cuando menos te esperaba, te iban y se robaban las cosas. Así que pues todo el mundo tuvo parte de eso. Todos se llevaron muebles. Cuando yo fui a Acapulco, y en Acapulco vi unos sillones en un hotel que eran de aquí del casino del Agua Caliente. Hasta allá andaban las cosas que se perdieron. Se robaron muchas cosas. En diciembre de 1939 comenzó a funcionar en lo que fuera el complejo de Agua Caliente una escuela-internado, inicialmente para varones. Las paredes que dividían las habitaciones fueron derribadas para que el edificio albergara los dormitorios generales. Lo que era el casino se convirtió en salón de actos. En el área del galgódromo se habilitó un campo de fútbol. El edificio de la alberca fue a partir de entonces la dirección y se construyeron algunas aulas. En Agua Caliente surgió lo que se consideraba un experimento a nivel nacional al inaugurarse la primera prevocacional o secundaria federal con el nombre de Instituto Técnico Industrial. El Instituto Técnico Industrial vino a llenar una necesidad para todas las zonas rurales de todo el estado. Y vinieron alumnos de Ensenada, vinieron alumnos de Mexicali, del Valle de Mexicali, y algunos alumnos de aquí de Tijuana, de escasos recursos, como tu servidor, entramos al internado. Entonces ya estuvimos aquí, fuimos de los que inauguramos el Centro Escolar Agua Caliente, que llevaba el nombre de Instituto Técnico Industrial. Posteriormente a esa escuela se fueron agregando otras hasta llegar a la actual condición del complejo educativo. Cuenta con la única preparatoria federal en el país, la Lázaro Cárdenas, la secundaria federal mejor conocida como la Poli,
la secundaria técnica o ETIC, la secundaria 42 para trabajadores, una escuela de pedagogía y una para niños de lento aprendizaje. El internado desapareció hace varios años debido a una huelga nacional estudiantil, por lo que el gobierno federal decidió clausurar los internados y crear un programa de becas para estudiantes. Muchas personas manifestaron su descontento por el cierre del complejo turístico para construir una escuela. Sin embargo, el cambio ha rendido frutos en la sociedad de Tijuana, ya que muchos estudiantes han egresado de sus aulas. Yo no creo que hubiera traído más beneficios el hecho de que un casino hubiera seguido trabajando ahí, ¿verdad? Porque si bien puede ser que hubiera traído pues la riqueza de algunos, ¿verdad? Pero no, de ninguna manera pudo haber traído los beneficios que la actividad educativa obtuvo y está obteniendo todavía, ¿no? Durante la Segunda Guerra Mundial, Aguacaliente volvió a ser parte de la historia. Estados Unidos detectó unos supuestos buques japoneses en las costas del Pacífico mexicano. Uno de los bungalows del ex casino de Aguacaliente, precisamente el que se encuentra a mis espaldas, fue base de operaciones del ejército mexicano al mando del general Lázaro Cárdenas. Ahí el ya expresidente firmó un documento con representantes del ejército norteamericano que pasó a la historia con el nombre de Acuerdos de Aguacaliente. Durante todos esos años, la falta de mantenimiento, las constantes modificaciones y sobre todo el tiempo dejaron su huella en aquellos edificios, al grado que con el paso de los años se fueron convirtiendo en ruinas. Los que hemos trabajado en las escuelas federales y estatales sabemos que los presupuestos para el mantenimiento son muy raquíticos, ¿no? Y los directores tenían que hacer un montón de argucias y cooperaciones para poder más o menos mantener esto en buen estado. Y algunos se quejan de que se descuidó. No, se fue deteriorando, ¿verdad? Hay quien asegura que un factor determinante fue la calidad de los materiales con los que fue construido Aguacaliente. La construcción del casino de Aguacaliente era más o menos perecedera y tenía un tiempo de duración de unos 35 años más o menos. Y estaba mucho más pasado de ese tiempo el que tenía, porque eran hechas de madera, cubiertos de estuco, de material, ¿no? Entonces, en realidad, muchas de las instalaciones ya estaban muy deterioradas. Entonces, el hecho de que se fueran acabando es precisamente porque no eran de material perdurable. El fuego fue también protagonista importante en el proceso de destrucción de Aguacaliente. La primera parte que se incendió fue en la parte del internado y se reventaron los alambres por viejos, hicieron un corto y agarró, cuando se dieron cuenta ya pues las paredes se quemaban por dentro y estaban paradas los emplazes, ¿verdad? Para 1968 completó su obra El Fuego y destruyó los edificios de Aguacaliente. En 1985, los edificios de Aguacaliente se vieron nuevamente envueltos en controversia. Por un lado, la dirección de la escuela, a cargo del profesor Jesús Ruiz Barraza, solicitaba más espacio para la expansión del área educativa. Por otro lado, gran cantidad de exalumnos, profesionistas y residentes de la ciudad se oponían a cualquier movimiento que destruyera lo poco que quedaba de los antes fastuosos edificios. El conflicto alcanzó tales proporciones que tuvieron que intervenir dependencias federales que llegaron a enfrentarse entre sí. Por un lado, se luchaba por defender los edificios de una demolición por considerarlos un patrimonio histórico. Por otro, algunas dependencias abogaban por demoler lo que quedaba de los edificios en beneficio de la comunidad estudiantil de Baja California. Fue el gobierno federal el que, después de estudiar la situación, determinó la demolición de los edificios. La Secretaría de Patrimonio Nacional en aquella época destinó un presupuesto de 2 millones de pesos para de una vez limpiar todo el área de los escombros, de los edificios derruidos, que representaban además un serio problema de disciplina para todos los planteles.
Todavía entonces se formaron grupos y patronatos para tratar de defender los edificios. Existía un proyecto de construir en Aguacaliente una casa de la cultura. Sin embargo, era necesario realizar importantes obras de reconstrucción de los edificios y esto fue un argumento para quienes optaron por la demolición. Realmente, haber intentado rehacer eso hubiera costado toda la fortuna del mundo, pero toda la fortuna del mundo. Y yo no sé si en este país se hubiera justificado reconstruir muros que realmente eran muros de madera emplastada. Ante este argumento, el proyecto fue rechazado por las autoridades y se optó por dar a Tijuana una casa de la cultura, acondicionando la ex escuela Álvaro Obregón en la colonia Altamira, lugar donde hasta la fecha continúa ese proyecto cultural. En 1975 concluyó la destrucción de lo que fuera tal vez el complejo turístico más lujoso del mundo. La Secretaría de Patrimonio Nacional decretó que algunas piezas fueran removidas en forma cuidadosa para poder preservarlas. Sin embargo, en el área de la alberca existía una escalera que era un bonito herraje. Este elemento y unas columnas de mármol que estaban en el lobby de la alberca fueron retiradas por la Secretaría del Patrimonio Nacional. Y yo no sé el destino que tuvieron. Pero cuando yo requerí esos elementos para la institución, nadie supo en dónde estaban, ni nadie supo en dónde habían quedado. ...1975 marcó el fin de toda una época, pero también dio inicio a otra en la historia de nuestra ciudad. Entre saqueos, incendios, tiempo y demoliciones, desapareció por completo lo que fuera el complejo turístico de Aguacaliente. Aquel lugar que fue el imán para muchos compatriotas que, buscando un nivel mejor de vida, corrieron tras la leyenda de que en Tijuana se barría el dinero. El lugar que se convirtió en mito. Tal vez donde surgió la trillada leyenda negra que ha convertido a nuestra ciudad en una de las más incomprendidas de México. Muchos aún opinan que se debe olvidar lo que consideran el pasado bochornoso de Tijuana. Pero es necesario pensar que gracias a ese pasado no vergonzoso, Tijuana inició el camino de su desarrollo, al grado de ser hoy una de las 5 ciudades más importantes del país. Si bien en 1937 se cerró un lugar que tal vez no era para los mexicanos por su lujo, en 1939 se convirtió en un sitio abierto para todos, para todas las clases sociales de nuestro estado. Se convirtió en la esperanza de muchos que por falta de recursos no tienen la forma de llegar a realizar una formación académica satisfactoria. Es cierto que muchos ya no pudimos conocer aquellos edificios, pero sería ocioso buscar culpables tomando en cuenta la acción del tiempo y el fuego. Gran parte de las riquezas de Aguacaliente fueron saqueadas, pero recordemos que mayores riquezas han sido sustraídas de nuestro país desde la conquista. A estas alturas, ya no queda nada que hacer. Solo recordar lo que, aunque muchos no quieran, forma parte de nuestra historia, porque Aguacaliente es sinónimo de historia en nuestra ciudad. Ese es el auténtico centro histórico de Tijuana. Fue por siglos un lugar mágico para las comunidades indígenas del estado. Fue escenario de la defensa de nuestro territorio ante los afanes invasores de algunos norteamericanos. Fue un lujoso centro de diversión que contribuyó grandemente al desarrollo y crecimiento de nuestra ciudad. También ahí se protagonizó una importante defensa de nuestra soberanía durante la Segunda Guerra Mundial. Pero lo más importante, Aguacaliente sigue haciendo historia. De ese pequeño bosque de eucaliptos, por cuyo subsuelo corren aún ríos de aguas termales, salen cada año cientos de jóvenes que completan su formación académica, que comienzan a integrarse en nuestra sociedad como hombres y mujeres de provecho que construyen día a día el futuro de Tijuana, de Baja California y de México.